Saludos amigas y amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricón y ahora también en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. Además en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy, los escenarios políticos en República Dominicana. Y tendremos para tratar el tema un distinguido invitado, a Narciso Isa Conde, político revolucionario de larga data en la izquierda dominicana. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos conversando con Narciso Isa Conde sobre los diversos escenarios políticos en República Dominicana. Todo esto matizado por la protesta social contra la corrupción y por el cese de la impunidad. Tú decías que no se queda todo nada más en el caso de Brecht, claro, que hay otras cosas que han salido fuera. Porque además en el mismo interín le explotan casos que verdaderamente son impactantes, como el caso de los Tres Brazos. Titúlate. Sí, llegar al colmo. Vender un barrio, con toda su gente, con toda su población, con todo lo que se ha construido ahí. Es algo que tú dices, podía ser una novela de García Márquez, ¿no? Sí, lo real maravilloso. Pero realmente la realidad es mágica aquí, ¿no? Es mágica. Pero no solo, lo del CEA, lo de Boisoe, el suicidio que destapa la mafia, es decir, no era la mafia de Felipe Bautista. Que ese es otro caso que se ha prácticamente archivado. Claro, todo lo tapa, porque en fin de cuentas le explotan y aparece claramente el presidente de la República y su Ministerio Público frenando toda posibilidad de acción de justicia. Cogen algunos chivos expiatorios o responsables menores y protegen a las alturas. Entonces, ¿qué ha hecho Danilo en medio de esa situación con el tema de Odebrecht? Que es un tema caliente. Es un tema caliente además. Yo digo que el principal soborno no son los sobornos de los 92 millones para aceitar, para facilitar con funcionarios los contratos y las sobrevaluaciones posteriores también. El principal soborno es el soborno electoral y el de más envergadura. Porque en Brasil se montó una estructura de exportación de corrupción acompañada de una estructura de fabricación del presidente. Sí, eso incluso la mayoría de los ejecutivos de Brecht que ya están condenados han dicho que eso era con esos fines. Claro. Y han explicado cómo eso operaba. Claro, es decir, yo te financio, sí, presidente de la República, te pongo la mejor asesoría de marketing del continente. Por dinero no te pares en la campaña. Por dinero no te pares, pero tú me tienes que responder. Tú tienes que cantearte después. Obviamente. Y entonces ahí tú ves la secuencia. Va Danilo a Brasil, desplazan ya a Lionel, se convierte en la figura principal, monta su campaña incluso sobre la referencia de Brasil para hacerla, no había estallado todo el tema. Todavía sí, se veía como una referencia. Para colocarse como en el progresismo. Exactamente. En el progresismo, modificar, repartir mejor los ingresos, enfrentar la pobreza de esta manera. Pero, de hecho, no sé si tú recuerdas que en una de esas visitas, lo que la campaña de Danilo dijo aquí era que estaban empapándose con la presidenta Dilma Rousseff y con Lula, de cómo en Brasil se había logrado combatir la pobreza. Exacto. Eso fue lo que se vendió aquí. Claro, claro. Sí, eso te lo recuerdo como ahora. Claro, claro. Sí. Pero entonces, eso viene y te pongo a la oficina de Joao y de Mónica. Aquí va la oficina. Y esa oficina la convierte en la oficina de la región. ¿Por qué? Porque las condiciones de impunidad aquí son mucho mayores, sobre todo cuando comienza a descomponerse la cosa en Brasil. El volumen que confiesan pasó por la mano de Joao y de Mónica Santana. El volumen de sobornos electorales está sobre los 3.000 millones. Sí, a nivel regional. Es decir, tú quieres a nivel regional más Angola, tú quieres decir que República Dominicana lo menos que pudo recibir entre 6 países son 500 millones de dólares.
eso quintuplica el soborno de 92. No, porque esa suma todo el mundo, quien sabe la cantidad de dinero que aquí manejó Odebrecht, Claro. sabe que eso es ridículo incluso. Claro. Y entonces viene todo el tema de inmediatamente Punta Catalina. Aquí llega el ERCAR, alto ejecutivo de Odebrecht, el 31 de enero del 2013. Se estrenó con el gobierno. Se estrenó con el gobierno y vino Lula, hicieron un gran espectáculo en el Palacio Nacional. Y ahí comienza Punta Catalina. Entonces, ¿cómo tú puedes sacar a Danilo Medina, a Bichara, a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta del caso Punta Catalina? Pero incluso hay una cosa muy evidente. Si la propia gente de Odebrecht ha dicho que el soborno fue entre 2001 y 2014, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que ellos dijeron en el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el pacto que suscribieron para pagar la multa de 2.000 y pico de millones de dólares. Entonces, de 2012 a 2014, que es un periodo también incluido, la única obra que se ha construido en Punta Catalina. Entonces, ¿por qué se excluye? Si ellos dijeron 2001-2014. Y él, la del que aporta el mayor volumen. Es la más costosa. De sobrevaluación también, cuando tú lo comparas En con todos los sentidos, la más voluminosa en todo. Entonces, el robo mayor está ahí. ¿Y qué ha hecho Danilo? Es decir, presionado por Marcha Verde, presionado por la sociedad, lo ha obligado a actuar. ¿Por qué ha hecho? Selectivamente. Selecciona culpables de la oposición interna, es decir, del lionelismo, algunos lobistas, que no son empresarios, lobistas mafiosos, porque el caso de, yo no sé si tú recuerdas lo que nosotros publicamos en el libro En las entrañas de un poder granterizado, sí, claro, sobre claro, este señor. Claro que sí. Y sus andanzas vienen de lejos. Vienen de lejos. Eso fue en el 2003 y ya él estaba metido en el fraude de la Asociación Popular de Ahorros y Impuestos, de Ahorros y Préstamos, con Azor Azuri y Baninter. 100 millones de dólares y él recibió 10 millones de dólares por esa operación mafiosa. Y estaba metido Pimentel Caré como el otro lobista. Sí, se fue condenado. Entonces, evidentemente, escogen a esta gente y escogen a la oposición electoral para meterla en mayores dificultades. Yo digo, por un lado tú observas a Hipólito daniliando, tanto daniliando, moderado frente a cosas, hay conexiones. Eso hay que buscarlo, eso hay que buscar las redes económicas. Yo tengo informaciones todavía que no he comprobado de que hay concesiones al hipolitismo, ¿no? Y entonces mete altos dirigentes que estuvieron en el Congreso, tú sabes cómo operan los jefes de Senado, y los jefes de cosas y los jefes de comisiones. Aunque han dejado dos que tuvieron la mayor cantidad de empréstitos que pasaron por sus manos. Han dejado 4, de hecho. Pero bueno, los que más manejaron. Claro. Bueno, sí, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Es decir, 2 mujeres y 2 hombres han dejado fuera. Es increíble. En el periodo que más préstamos aprobaron para Odebrecht. Entonces, evidentemente, la gente no es tonta. Y por más dictadura mediática que ellos han logrado conformar, eso también se le ha ido de la mano, porque hoy con las redes sociales y con las brechas que hay, que las hay. Sí, claro. Que sé yo, que si acento, que el otro. Esas brechas se han multiplicado, porque la gente además busca los programas más veraces. Y entonces la conciencia se ha disparado, ha crecido. Yo digo que el golpe más fuerte que se le ha dado a la maniobra judicial de Danilo, porque si bien hay que decir que están presos por Marcha Verde, y es una conquista de Marcha Verde, hay que decir que es una maniobra. Por eso de que no están todos. Claro, y faltan los principales. Se podría pensar que tratando de contener esta avalancha verde, decir, bueno, vamos a darle este caramelo mientras tanto. Claro, yo creo que eso estaba dirigido a reducir el poder de convocatoria de cara a San Pedro. No es casual que cuando se hacen las primeras imputaciones y se hacen los apresamientos, hubo mucha insistencia del aparato mediático del gobierno diciendo, bueno, ya esto no tiene sentido que se siga con esa marcha. Claro. Y pensaban que se iba a disminuir. Claro. Pero no. Entonces viene la marcha de San Pedro, que es espectacular, ¿no? Esto le da un golpe a la maniobra judicial tremendo. Pero además, todo el contenido político mismo de la marcha, en las bases de la gente movilizada,
cómo apuntan hacia Danilo, cómo apuntan hacia los principales funcionarios de Palacio, cómo aquí viene también, aflora de alguna manera los temas de ese vínculo perverso entre altos funcionarios corruptos, gobierno y el empresariado inescrupuloso. Y mencionan a los 3 presidentes que han pasado en los últimos Claro. años. O sea, la gente no se lo guarda, ¿no? Claro. Y bueno, y tú dices, ¿y dónde están las empresas asociadas a Odebrecht? Porque Odebrecht subcontrata muchísimas empresas. No, y además, de hecho, se hace para esto lo que llaman un holding. Ahí hay tres empresas que representan ese holding. Está la Odebrecht misma, está la de Estrella, Acero Estrella. y la otra, ¿cómo que se llama? Tidemont, ¿cómo que se Sí. llama? Que es la tercera, ¿no? La tercera. O sea, porque es una empresa, Claro. es una obra de mucho costo, muy grande. Exacto. Entonces, evidentemente, hay una exclusión calculada que él, sabiendo lo que hay ahí, Danilo, y lo riesgoso que para él ese expediente, lo pone en manos de una comisión y pone al frente a Agripino, que además está vinculado a Acero Estrella, al grupo Estrella. Ahí se le rompió. Monseñor intentó arreglar la cosa y dijo, no, ya yo renuncié de esa Es lo que tiene que renunciar de la otra. ¿Te entiendes? Bueno, esa comisión, me parece que ellos están ahí metidos en una trampa, porque no hay forma, de buscar un bajadero. Yo digo, un hombre tan inteligente como don Pepín y cayó en ese gancho. Porque no, pero tú sabes qué es que hay demasiado compromiso. Demasiado. Es que el empresariado aquí se ha acostumbrado a todas las exenciones, a evadir impuestos, a todas estas cosas. Sí, porque se habla mucho de la política hacia abajo del clientelismo, pero de arriba ese rentismo. Claro. Ellos dan mucho dinero, pero reciben a cambio. Claro. Hay un financiamiento privado voluminoso que no es gratuito. No, y que no es nada transparente, porque el propio presidente Medina, cuando ha tocado el tema y se ha defendido, dice, no, yo recibí, esa gente fue pagada con dinero de aquí, dominicano. Empresarios han dicho muchos de ellos. Pero bueno, ¿cuáles son esos empresarios? ¿Cuántos son esos empresarios y cuánto dieron? Pepino es un zorro, tú oyes. En el sentido quizás, yo digo que de los altos empresarios es quizás el más talentoso de todo, el más hábil. Y bueno, él tiene también sus expresiones en sus medios. No, ese maneja. Ese maneja. Verde. Sí. Él me dijo una vez a mí me dijo él una vez, mira Narciso, yo estoy preparado para la globalización neoliberal y para el socialismo. Bueno, tú escribes uno de sus medios y no. Sí. No. Y cuando me sacaron de Teleradio América, que son de esos españoles que vinieron con su papá, los dueños de la americana, él me dijo a mí, ¿qué te pasó? Yo le dije, no, que me sacó Luisín García. Y me dice, grave error de Luisín, porque el Nacional sin tu columna los domingos no fuera el Nacional. Ese Pepín. Entonces, pero lo que quiero decir, pero el problema, aquí hay escándalos de gordos que han vuelto a refrescarse. Lo de Fomperi, lo Vicini, lo de los Vicini, la zona colonial y todo el tema de Sanssouci, de la Marina, de esas concesiones verdaderamente onerosas. Entonces, el carácter sistémico de la corrupción está cada vez más a flote. Ha sido puesto en evidencia. Entonces eso ha producido un crecimiento de la conciencia. En el sentido que tú decías, de que lo que está en juego, lo único que puede responder a esa conciencia y a ese reclamo es un cambio profundo. Bien. Si la Constitución del 2010... qué bueno que tú llevas ahí, que yo te mencioné eso, porque esta serie de entrevistas que le he estado haciendo con gente que ha tenido trayectoria de lucha, estuvo aquí Fafa Taveras, estuviste tú, estuvo Fidel, yo siempre le pregunto, bueno, ustedes tienen mucha experiencia de lucha, en momentos muy difíciles incluso, ¿sí? ¿Cómo hacer o cómo se podría de alguna manera vincular ese movimiento fuerte que es sobre todo social, porque ahí hay gente incluso ideológicamente distante, si tú quieres, pero coinciden en la necesidad de que hay que ponerle fin a este estado de cosas? ¿Cómo lograr que eso se convierta en un motor de cambio político? Bueno,
Aquí viene el tema de la característica de Marcha Verde en el presente, su evolución. Yo creo que Marcha Verde es un movimiento político-social, de movimientos, suma de movimientos, suma de organización social, de organizaciones populares, suma de ciudadanía consciente. Bien, vamos a poner otro puntico ahí. Donde también hay dos componentes a grandes rasgos, capas medias o clase media, como le dicen algunos, y lo popular. Lo popular va creciendo en Marcha Verde. Vamos a poner un puntito ahí. Tenemos que desarrollar eso. Vamos de nuevo a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora para Acento TV. Como anunciamos, está aquí con nosotros Narciso Izaconde. Bienvenido, Narciso, una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, el tema son los escenarios políticos. Hay mucha tela por donde cortar. Claro. Me gustaría de entrada que tú me des una lectura en síntesis de introducción a lo que se está viviendo en estos momentos en República Dominicana. Matizado, obviamente, por todo el tema de la indignación popular, el reclamo de cese de la impunidad y castigo a la corrupción y las reacciones que hasta el momento ha tenido el poder. Bueno, yo pienso que el periodo actual en la República Dominicana y las coyunturas sucesivas están marcadas de enero por Marcha Verde. Desde el 22. Sí, por el movimiento Marcha Verde. Eso tiene antecedentes, lógicamente. Marcha Verde no surge así de la noche a la mañana, es decir, todas estas luchas que han venido librándose, la de los Haitíes, la del 7%. Había una acumulación. Loma Miranda, hay una acumulación. Al mismo tiempo una acumulación soterrada de indignación, de rechazo, de repudio a una dictadura constitucional, a un régimen político altamente corrompido y corruptor al mismo tiempo, que tiene un momento muy particular de reforzamiento de todo el sistema de corrupción y del régimen de impunidad en la Constitución del 2010 y las elecciones del 2012. Ahí se refuerza el blindaje de la impunidad. Esa es la Constitución para mí de la corrupción y de la impunidad. Porque, pero aparte de esto, refuerza también las líneas neoliberales, constitucionaliza la línea neoliberal. Corrupción y neoliberalismo mezclado en el marco de una dinámica capitalista mundial, regional y local, nacional, en la que el capitalismo se torna cada vez más usurero, más financiarizado, menos productivo, más economía de servicio, con un alto grado, la palabra es fuerte, pero hay que decirla, de gangsterización, donde sus propias normas, las propias normas de un sistema liberal, vamos a decir, democrático, representativo, son sobrepasadas, atropelladas, violadas. Tú agarras la Constitución del 63 y todos sus adornos positivos, yo lo llamo adornos, son violados permanentemente. Queda un nudo, que es el nudo en que el presidente de la República tiene más poderes que nunca, y ahí viene todo el tema, cómo se refuerza el presidencialismo, el caudillismo, que es heredado de la Constitución del 66, del trujillismo, del balaguerismo, reforzada por el PLD ya. En la del 10. En la del 10. Y el poder del Senado de la República, que permite, porque el Senado de la República da posibilidades al que tiene un acumulado de recursos, y en la evolución del PLD fue partido-estado primero, pasa a ser después partido de Estado único, porque logra corroer, desplazar, sobornar, dividir el resto del partidismo tradicional, los partiditos satélites, y al PRCC y al PRD
lo explota, ¿no? Que era como el contrapeso en el mismo Claro, sistema. el mismo sistema. Predominó en años anteriores un sistema bipartidista y tripartidista por momento. Aquí viene otra etapa en la que se refuerza el partido de Estado único. No en la sociedad, no en el sistema político electoral, pero sí en el Estado. Donde es abrumador el control de esa organización y de una organización a su vez usurpada de un comité político, donde ella misma niega todos los elementos democráticos, todo lo que se llamó centralismo democrático que Bosch estableció, lo violenta totalmente y establece una especie de monarquía acompañada de la mayoría del comité político que tenga el monarca. Lo que ha habido es un cambio de monarca después del 2010, de Lionel a Danilo. Cuando se gasta Lionel, emerge Danilo. Entonces, el nivel de centralización está condensado y concentrado en el comité político y en el presidente de la República. Cuando el presidente logra cambiar la mayoría en el comité político, tiene mucho más posibilidades de controlar absolutamente todo. Entonces, desde el Palacio Nacional y desde el comité político del PLD se controla el Poder Ejecutivo como tal y el gobierno central, con todo el gabinete, el Congreso de la República, el sistema judicial en su conjunto, Ministerio Público y Poder Judicial, las llamadas altas cortes, la Cámara de Cuentas, nada queda fuera de control. Eso parecía hasta hace poco que era invencible, Claro. inmovible. Sin embargo, parece que hay preocupación en ese poder por lo que está ocurriendo. Por eso me refiero al nuevo momento, al nuevo periodo. El nuevo periodo lo marca esa insubordinación que representa, que expresa Marcha Verde. Y que tuvo que se convierte en un fenómeno político-social. Su primer punto visible fue 22 de enero, pero que ha ido creciendo. Claro. Es decir, a muchos les sorprendió el 22, porque se estaba convocando una marcha, pero pensaban en una marcha de varios miles de personas. Les sorprende, pero es la acumulación de repudio y de indignación lo que brota y crea un fenómeno político. Interesante, Narciso, porque el gobierno intentó por todos los medios de desacreditar y tratar de que no fuera mucha gente a esa marcha de 22 de enero. Todo esto nadie previó, ni los organizadores, la gran cantidad de ciudadanía que fue ahí. Pero luego dijeron, bueno, la próxima eso se va a ir desinflando. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha ido creciendo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la acumulación de estos 6 meses se va a expresar el 16 de julio, aquí en la capital. De julio, aquí en la capital. Porque es que a la del 22 le sigue la de Puerto Plata, le sigue la de Santiago, le sigue la de San Francisco, le sigue la de Azua, le sigue la de San Pedro. Marchas regionales, con un peso mayor de la ciudad que es receptora, naturalmente. Que el sur desmovilizado durante años se exprese como se expresó, bueno, y el este todavía más desmovilizado, en San Pedro de Macorís, se exprese como se expresó, es algo verdaderamente espectacular, me parece. Esto sin contar las 3 marchas de las antorchas y la firma del libro verde y las locales que se han hecho. La cantidad de marchas variables, esta del domingo que se hizo en la zona este, en los Tres Brazos, prácticamente la de Cristo Rey. Navarrete. Ahora viene uno de los Alcarrizos, la de Navarrete, los barrios verdes, las comunidades verdes. Todo lo que se está formando, se están formando redes, núcleos, asambleas, encuentros. Yo digo, es un movimiento político-social. ¿Por qué digo político-social? No hay que esconder. Porque el tema aglutinante fundamental es un tema de carácter político, que es la corrupción y la impunidad. Claro. Que además es sistémico, es estructural al sistema. Y no solo es estructural al sistema, sino que permea, cruza todas las políticas públicas y todas las actividades que ejerce el Estado y los grupos de poder asociados al Estado. Además que lo que se está exigiendo en esencia es un cambio político profundo. Claro, porque cuando tú dices fin de la impunidad, si, como decía,
la impunidad es un sistema constitucional que está expresado en la Constitución del 2010. ¿Cómo se expresa específicamente en la Constitución? Se expresa en lo que te decía, el enorme poder del presidente Ya. y haber logrado ese enorme poder y de un acumulado de corrupción, porque olvidé decir la última fase del PLD. El PLD pasa a ser una corporación político-económica, ya no simplemente un partido de Estado único, con compañías por acciones dentro, con un acumulado enorme de recursos, en una corrupción sin precedente en la historia dominicana y posiblemente en toda el área. Es decir, cuando tú estableces relativamente lo que ha significado en acumulación de fortuna para los altos funcionarios, los grandes dineros, las grandes alcancías que manejan los presidentes, los expresidentes y el presidente, pero sobre todo en el caso del PLD, porque el PLD usó su capacidad organizativa, su disciplina, su orden, su capacidad de maquinar, su estructura, su inteligencia muy centralizada, la usó para crear un sistema de corrupción de Estado y para al mismo tiempo irlo blindando, hasta lograrlo con el Consejo de la Magistratura. La conformación del Consejo de la Magistratura, tú comparas el Consejo de la Magistratura de Perú con el de República Dominicana y son totalmente distintos, porque está diseñado para que lo controle el presidente. Entonces, si el presidente controla el Consejo de la Magistratura, controla el sistema judicial, porque al mismo tiempo tiene controlado previamente el Ministerio Público. Él es el que decide quiénes son fiscales y quiénes no son fiscales. Entonces, todas las altas cortes que salen de ahí están bajo control del presidente de la República y de su claque en cada momento. Bueno, en las interioridades del PLDismo se dice que una de las pocas áreas de poder que todavía el danilismo no le ha arrebatado al leonelismo es la justicia. Bueno, pero está por verse, pero esa está ya a punto de ir. ¿No entiendes? Porque esa está en el Consejo de la Magistratura se va a fraguar eso. Porque Danilo es un maquinador antes que nada. Entonces, está claro que él va a utilizar ese poder para cambiar la correlación de fuerza del Consejo de la Magistratura y de todo el sistema judicial. Él ahora mismo controla el Ministerio Público, pero tiene dificultades en términos del tren judicial. Aunque también hay una especie de solidaridad cómplice soterrada, competencia, y a veces competencias desgarradoras entre las dos facciones. Negociación. Y también. Negociación, exacto, eso se mueve dentro de eso, porque tuviste lo de Félix Bautista. Eso hasta le ha convenido a Danilo durante un periodo, porque él aparece como que su Ministerio Público introduce casos como el de Félix Bautista y terminan, y no le cae la responsabilidad directa porque él no es que controla el sistema judicial. Bueno, yo dejo que la justicia actúe. Exacto. Todo eso te da un teatro. Pero la sociedad ha captado todo esto. Y cuando tú dices fin de la impunidad, el fin de la impunidad es inseparable del fin de ese sistema de corrupción y de todo ese régimen y ese blindaje de impunidad. Es institucional. El tema central son las instituciones. Unas instituciones manejadas desde un presidencialismo, de un mega presidencialismo, en todo el sentido de la palabra, no solo por el poder político institucional que tiene, sino además por el poder económico que concentra, las llamadas alcancías en todos los casos. Tú ves como los personajes o los personeros cambian de nombre, pero son la misma figura. El ministro de Obras Públicas, que te maneja enormes recursos por los contratos, los megacontratos, los megaproyectos, cambia de nombre. O el de Metro podría cambiar de nombre, él dejó a Viandino, pero lo dejó deprimido. Pero ahora se convierte Gonzalo Castillo en un potentado y José Ramón Peralta te maneja todas las importaciones en el campo agrícola. Es decir, reemplazan a quién, a Díaz Rúa, a Félix Bautista, a Chío Jiménez, aparecen otro nombre. Y entonces vienen con toda la avidez de acumular para tener mucho más poder, porque ellos saben que el poder económico da esto. Ahora, ¿qué es lo nuevo dentro, además de este periodo marcado por Marcha Verde? Bueno, la propia Marcha Verde tiene una evolución en ascenso, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Sus demandas, sus consignas se van profundizando poco a poco dentro de una gran heterogeneidad, de una gran diversidad. Bueno, en la primera se trabajaron sobre todo las denuncias generales
Claro. Luego se le han ido poniendo especificidad a esos temas, ¿no? Claro. La última hora que se exigió fue que esos jueces no sean lo que este caso lo tengan en sus manos No, la Suprema. incluso la demanda de que Danilo Medina sea investigado. Se ha incluido, sí, y que se audite Punta Catalina. Y se mete Punta Catalina, las sobrevaluaciones, Punta Catalina, que sabemos que es un cuerpo del delito de la presidencia de la República. Pero además de esto, ya la propia sociedad ha incorporado otros temas, no solo Odebrecht. Odebrecht es neurálgico, primero porque gran parte de la información no es controlable por el gobierno, viene de fuera. Vamos a poner un puntito ahí, Narciso, que me están pidiendo la primera Sí. pausa para que sigamos con los detalles en el próximo segmento. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos analizando los escenarios políticos que en estos momentos se viven en República Dominicana a partir de este gran movimiento social contra la corrupción y la impunidad llamado Marcha Verde y la respuesta que ha intentado dar el gobierno. Estamos conversando con Narciso Izaconde. Bien, de la última pregunta que tú comenzaste a desarrollar es cómo se podría lograr que este gran movimiento, que ya nadie pone en duda, que es una fortaleza extraordinaria, contra la impunidad, contra la corrupción, que en el fondo lo que está reclamando es un cambio profundo. Claro. Pero cómo volcar todo esto en una acción política que produzca el cambio. Mira, en la medida de la partidocracia tradicional, sistémica, tiene una responsabilidad enorme en el proceso, en la corruptela. Pero está golpeada esa partidocracia. Ellos mismos han dicho, si tú te fijas, altos dirigentes de todos esos partidos han dicho, la clase política no está bien, ellos mismos reconocen. No, claro. Ahí que quiero decirte. Bueno, ese proceso viene, el proceso de composición de esa partidocracia. Ya yo te decía, como el PLD, intentando monopolizarlo todo, afectó, usó el soborno, compró partido, compró dirigentes, hizo todas esas cosas. Y todo eso está a la puerta. Pero además, así como Odebrecht dice, son 3 administraciones, 3 presidentes que están involucrados en todo esto. La gente ve claramente. Los volúmenes de corrupción pueden ser distintos y han ido creciendo, pero el latrocinio es común a los gobiernos posguerra, el balaguerismo, y luego lo que le pasó al PRD, lo que le ha pasado al PLD, que tiene mucho que ver con cómo evolucionó el país después de la intervención militar norteamericana, ¿no? Entonces, en la medida la gente va sintiendo que el robo de los recursos del contribuyente y los procesos de endeudamiento, además, que reducen el presupuesto, afectan todas las políticas públicas. Y no hay renglón de la vida nacional que funcione. El transporte es un caos, la seguridad ciudadana, la seguridad del pueblo dominicano está gravemente afectada. No hay respuesta a las necesidades de la gente, no hay la respuesta. Alimentación, la vivienda, todo. Los déficits son enormes. Tenemos los récords en los peores. Tenemos los récords. Entonces hay una relación entre corrupción y los resultados de las políticas públicas y los resultados de las políticas sociales. Y además Marcha Verde está haciendo una labor trascendente, identificando cuantitativamente esos problemas. Es decir, cómo los robos han afectado todo el sistema de salud. Y ahí tú mezclas también la corrupción pública y la corrupción privada. Entonces, la gente percibe a Marcha Verde, más que la propia gente que activa en Marcha Verde, como algo diferente a los partidos. Algo diferente, y yo digo potencialmente alternativo al sistema de partidos. Entonces, eso no está definido. Porque es un proceso complejo, por lo que tú decías, por la diversidad. Donde hay incluso entidades que han luchado contra la corrupción desde una lógica sistémica.
Sí. Total. Incluso hasta con financiamiento de Estados Unidos. Que por cierto, te manipularon un párrafo de un artículo tuyo, el gobierno lo manipuló. Una vaina terrible. O sea, lo sacaron de contexto completamente. Tú viste el sistema de bocina que montaron frente a esto. Sí. ¿Y a dónde dije yo que Mancha Verde? No. Si yo sería un sacaron de estúpido. contexto un párrafo que estaba casi al final. Claro. ¿Cómo puedo yo decir eso? Cuando Mancha Verde, por el contrario, es quizá uno de los ejemplos en materia de autofinanciamiento de la sociedad y de transparencia mayores. Claro. Ahora, lo que yo quiero decir, lo que yo he dicho es, Estados Unidos está en esta temática. Ellos saben que el país está entrando en una crisis. Además, puede entrar en una crisis de gobernabilidad. ellos también vieron intereses afectados con lo de Brecht también. Claro, ahí está claro que ellos actuaron contra el imperialismo emergente brasileño. Sí, esa definición tuya me parece que es correcta. Sí, es un país intermedio que quiso meterse en la dinámica de los grandes países de sobornar. Con las constructoras, donde Odebrecht es líder, pero además Embraer y los tucanos. Que eso también está Y eso ahí. tiene que ver también con que esas empresas participan en el Consejo de Seguridad y en el Consejo Militar de Brasil. Lula lo incorporó. Sí. Porque ahí está todo el tema de que Estados Unidos ha querido siempre controlar las Fuerzas Armadas brasileñas. Y ahora por primera vez están haciendo con Temer una operación conjunta, Fuerza Brasileña y Fuerza de Estados Unidos, de 1000 efectivos en la Amazonía. Pero Brasil era un dolor de cabeza desde ese punto de vista. No desde el punto de vista que fuera antiimperialista, es que es otro imperialismo emergente. Sí es competencia, es así. Y entra en competencia. Entonces ellos enfilan los cañones, porque tú dices, y Barrigol, y el soborno de Barrigol, uno de Barrigol fue a todo el Congreso. Aquí se aprobó un contrato. Lo que pasa es que ese no afecta a intereses estadounidenses. Claro que no. Y lo de Falcondo. La última operación de lo de Falcondo es una operación bursátil mafiosa, el traspaso de dueños, y se hizo 3 veces ese problema, y el pasivo ambiental que ha dejado, y todas las violaciones de la ley, como en términos de lo que tiene que entregar a los ayuntamientos, en fin, pero de eso no habla Estados Unidos. Entonces hay organizaciones financiadas por los mecanismos, las agencias norteamericanas, que se callan frente a esos temas y que tienen su corrupto preferido. Pues la corrupción, la lucha anticorrupción prestigia. Entonces eso le da una diversidad. Yo decía, bueno, si yo soy comunista, y hay comunistas en Marcha Verde, y hay gente de izquierda, y hay gente de diferentes... Eso no dice que Marcha Verde es comunista. No, eso igualmente pasa con ese tipo de... Porque incluso lo que mejor demuestra la diversidad es que ahí, por ejemplo, está la comunidad LGTB. Claro. Pero hay cristianos conservadores con el tema de la orientación sexual que también participan. Exacto. Y no deja de haber sus tensiones con todo esto. Sí, pero eso es natural, un movimiento tan amplio. Claro, pero ¿qué es lo que, cómo se va a ir solucionando eso? Porque en fin de cuentas hay una disputa en el buen sentido de la palabra por la hegemonía y por el curso. ¿Cuál es el norte de Marcha Verde? No, y ya quisiera cualquiera tener el liderazgo de un movimiento. Algunos piensan de esta manera, decían, vamos a convertirlo en partido para ir a las elecciones. Se cae en la trampa. Si se hace eso, se cae en la trampa. No es tan sencillo. ¿Tú entiendes? Otro te dicen, no, paralelamente metamos los temas políticos, todos estos temas de la renuncia de Danilo, del desplazamiento, de la constituyente, me echan mal aparte. Yo digo que no, que la apuesta principal hay que hacerla en Marcha Verde como tal. En que el debate y la conciencia popular que se va acumulando sea lo que marque el curso de Marcha Verde y la convierta en una fuerza transformadora con propuestas alternativas. Eso implica ir a la ruptura. Eso implica convertir en blanco el sistema institucional, el sistema constitucional, la Constitución del 2010. Porque es que si hay una cosa que está clara, Gustavo, nadie te puede defender de tú a tú, decirte que tú puedes lograr el fin de la impunidad con estas instituciones. No es posible. No, es que están hechas para eso. Están hechas para eso. Sí. Entonces, las instituciones hay que refundarlas. ¿Y cómo tú refundas unas instituciones? Como se fundó la República, con un proceso constituyente. A propósito, que hubo un comunicado de un grupo que no es Marcha Verde, porque se quiso manipular. Es un grupo de personas que
¿Qué te pareció ese comunicado? ¿Tú crees que en esencia es correcto? Yo creo, mira, se aproxima mucho a lo que yo he venido planteando hace tiempo. Sí, porque usted hace tiempo que hablan de la constituyente popular. Hace tiempo. Quizá en algunas cosas no. Yo lo que creo es lo siguiente. Es decir, no están maduras las cosas en Marcha Verde. Todavía. Para que Marcha Verde asuma consignas de esa radicalidad política. Claro, que ellos no hablaron en nombre de Marcha Verde. No, estamos claros. Pero en un momento en el comunicado hablan de Marea Verde. Se refiere, entonces, sí. Y son figuras también que han participado en cosas. Entonces, eso se prestó también a hacer esta manipulación. Yo creo lo siguiente, que es bueno que florezcan esas cosas. Es bueno que Navarrete, tú puedes decir, está precipitado, hay un aceleramiento en algunos sectores que hablen de la renuncia del gobierno, no de la renuncia de Danilo, la renuncia, porque cuando tú dices, renuncia a Danilo hay que renunciarlo, Danilo no renuncia, ¿te entiendes? Hay que renunciarlo, pero aparte de esto, tú tienes que ver qué propuesta tú vas a hacer. Bueno, en este documento ya se comienza a prefigurar la posibilidad de un gobierno provisional que se comprometa a una asamblea constituyente, que refunde para que proponga nuevas elecciones. Ya eso te da una cierta transición concreta que no está dentro de este sistema, ¿no? Que no está dentro de este sistema. Yo creo que ese debate es importante y ese debate no tiene por qué ahora mismo Marcha Verde tomar partido frente a él. Eso va a ser un proceso, yo creo, más natural, más de la dinámica misma de Marcha Verde. Se puede decir entonces, Narciso, y de la sintonía que tengan las ideas que se presenten con lo que la sociedad va captando. Bien, se puede decir que el tema constituyente, el tema de la renuncia han ganado terreno. Ha ganado. Sí, no. De hecho, fue muy hipócrita de mucha gente decir yo decía que ¿por qué plantear eso? Porque yo decía en el artículo de ayer, pedir la renuncia poco me los hallo. No, y además, recordábamos nosotros... Porque además, y la renuncia de Danilo y Margarita, entonces. Y Reinaldo Pared, entonces, por donde quiera tú dices, que son las instituciones. Claro, ellos planteaban que en un año habrían elecciones generales, o sea, ese era el planteamiento. Pero decía yo que fue muy hipócrita de mucha gente, rasgarse la vestidura diciendo que porque el PLD en su momento le pedía renuncia a mucha gente. Bueno, claro. Para ellos todo el mundo era un inepto y debía renunciar, desde Johnny Ventura hasta... No solo le decía, la sociedad tiene derecho a pedirle una renuncia. Sí, es un punto de vista. Es más, a exigir la denuncia, para demandar que ese es un punto de vista. Claro. A Donald Trump se lo están pidiendo cada rato y no hay un escándalo por eso. No. Y la derecha venezolana lo hace a cada rato Maduro. En México también a Peña Nieto. Al propio Temer ya hay como miles y miles de peticiones de que renuncie. Lo que pasa es que los que están robando con el poder, cuando le hablan de eso, se asustan, ¿tú entiendes? Sí, y reaccionan de esta manera. Entonces, por lo que tú me dices, bien, es un proceso que se va a ir dando poco a poco, que esto pase a más y que ya dé lugar a no movimiento en el sentido de fundar un partido, pero sí, vamos a decir que se vaya encauzando así un propósito político. Mira, otro desafío de Marcha Verde es su organización, porque Marcha Verde comenzó dirigiéndose de la capital, pero ya no se puede dirigir de la capital. No, está bastante... ¿Tú entiendes? No se puede dirigir de la capital. Es muy horizontal. Claro, y eso Marcha Verde tiene una serie de comisiones, la Comisión de Análisis y Contenido, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Recursos, la Comisión de Articulación y Organización. Todo esto va teniendo una evolución. Por ejemplo, ya está en la agenda que Marcha Verde tiene que discutir, hacer un análisis de coyuntura y de periodo. Y ver, ¿eso se va a hacer cuándo? Se está haciendo, porque sí. Comenzó en la Comisión de Contenido. Sí. Interesante. Pero la idea es que eso vaya a un encuentro nacional. He visto que hay muchos muchachos y muchachas de las nuevas generaciones. Claro. Por eso he dicho que ustedes los veteranos han hecho muy bien, que no han copado el liderazgo, sino que han dado esa oportunidad de que ellos hagan su labor. Claro, y además, que a mí me parece que lo más importante es que nosotros abrirle cancha a las nuevas generaciones y a los sectores excluidos. Y han demostrado una gran capacidad esos muchachos, porque donde quiera que se ha organizado, esos comités locales han hecho un trabajo extraordinario, muy bien concebido. Y ahora, como hay muchos movimientos sociales incorporándose, y los barrios populares ya están entrando y hay encuentro verde por donde quiera, y núcleo verde por donde quiera, aquí vendrá también los rostros del movimiento social.
de los nuevos líderes, que son generalmente jóvenes, con otra característica, porque yo te decía, aquí hay una combinación de dos factores, capas medias y lo popular. Lo popular también es muy vasto. Lo popular ha ido creciendo. Esto comenzó como un movimiento ciudadano de capas medias concentrado en Odebrecht. Ya es otra cosa. Lo popular comenzó a aparecer con fuerza en Santiago, no en Puerto Plata. En Santiago yo lo sentí en la calle. En San Francisco, en Asua, incluso componentes campesinos. Sí, de hecho, sí, dirigentes campesinos conocidos, claro. Y en San Pedro de Macorís, todo ese sector del azúcar, que ha sido tan golpeado, que ha sido desarticulado su modo de vida, su existencia está en crisis, de los ingenios, de Consuelo, de todo eso. Estaba en las calles en San Pedro de Macorís. Entonces, el componente popular introduce siempre otros elementos. Y generalmente esa combinación es la combinación de todos los cambios, históricamente. Bueno, eso era pero igualmente el tema generacional, que nosotros tenemos que ofertar nuestra experiencia, pero sobre todo la determinación de un compromiso que yo digo que es eterno, que tiene que ser eterno. Ya no vale doblez. No vale doblez. Y es decir, porque no es como se dice, esa es la generación fracasada, no, esa es la generación víctima. No hay persistencia. Víctima de la intervención americana, de todo. No, pero además es coherente y persistente. No es que no haya cometido errores, claro no, que ha cometido todos, errores. Pero coherente y persistente, y eso es plausible, eso no lo puede nadie negar. Y eso además inspira mucho a los jóvenes y le da determinados niveles de seguridad, porque ahí no está planteado ese problema de competencia en esos términos. No. Lo otro es que esta es una sociedad tan individualista, que ha fomentado todo el individualismo, que entonces se ha promovido mucho eso, lo del figureo, y nosotros conscientemente hemos dicho eso no. No, eso está muy bien, no. Es diverso todo y nadie ha capitalizado ni grupal ni individualmente. Narciso, ya terminamos, contigo siempre he hablado muchísimo, yo tengo que invitarte de nuevo. Está bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, siempre sean programas muy buenos. Sí, contigo. muchísimas gracias por haber venido aquí a compartir estas ideas. Yo creo que con tu intervención y la de otras personas que hemos estado invitando sobre el tema, la gente se va formando con mayor claridad qué es lo que está ocurriendo en estos escenarios de la política de República Dominicana en estos momentos. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.